Las primeras vides se plantaron en California a finales de 1700. Si bien la historia muestra que las vides se plantaron en el año de 1683, no es probable que se desarrollaran esos primeros viñedos, ya que las áreas en las que se plantaron fueron abandonadas. En 1779, un grupo de misioneros liderados por el padre Junípero Serra plantaron viñedos para su uso en las 9 misiones que fundó. Esas primeras vides se cultivaban para producir vino utilizado con fines religiosos. Las plantaciones iniciales no eran variedades de uvas específicas. Eran mezclas de campo, que debido a su uso por la iglesia, se conocieron como las uvas de la misión, de ahí su nombre, ya que fueron plantados por los primeros misioneros. El nacimiento comercial de la industria del vino se afianzó no mucho más tarde, a mediados y finales de 1800. Gracias a un pequeño grupo de inmigrantes europeos, Napa y Sonoma comenzaron cuando Abraham Lincoln era presidente. De hecho, el presidente Lincoln fue el primer presidente en comprar y servir vino de California. Antes de que el Napa Valley fuera conocido por producir vinos de calidad, muchos de los vinos estadounidenses más populares provenían de Nueva York, Virginia, Ohio y Missouri. De hecho, los viñedos estaban brotando por todas partes en el sur de California, antes de que se cultivara en Napa y gran parte del norte de California. Se sabe que las variedades de uvas europeas se plantaron en Los Ángeles y en Anaheim en la década de los años de 1830. Jean-Louis Viñas fue una de las primeras bodegas comerciales fundada en el año de 1833. Jean-Louis fue seguido rápidamente en el sur de California por William Wolfskill, quien poseía más de 59 hectáreas de viñedos en Los Ángeles y el sur de California a finales de la década de 1830. Charles Kohler y John Froling comenzaron a plantar en lo que pronto se convertiría en Anaheim, al este de Los Ángeles, en Rancho Cucamonga, que no está lejos de San Bernardino. Se plantaron vides en el año de 1838. Para ese entonces, en Santa Ana y otras áreas del sur de Los Ángeles, también se vieron en la plantación de vides. Cerca de Los Ángeles, en 1852, se creó la Sociedad de Viñedos de Los Ángeles. En 1859, la industria vinícola de Los Ángeles recibió un impulso adicional cuando la ciudad acordó que no se impondrían impuestos a las tierras utilizadas para plantar uvas. Se podría decir que la historia del Valle del Napa comienza cuando Joseph Osborne comenzó a plantar vides en un terreno de 726 hectáreas que llamó Ognall en la década de 1850. Ese viñedo original se ha dividido y vuelto a dividir varias veces a lo largo de las décadas, pero ha dado luz a varios de los mejores viñedos en el valle. Sin embargo, gran parte del crédito por plantar las primeras vides en Napa Valley es para George Calvert Young. En el año de 1859, Samuel Brannan compró una gran extensión de tierra donde comenzó a plantar vides llamada Agua Caliente Ranch, con más de 41 hectáreas de vides que llamó a la región Calistoga. Otros viñedos también llegaron a buen término en 1859, cuando los hermanos Frederick Siegrist y John Siegrist comenzaron a plantar vides en tierras que ahora son propiedad de Henry Ranch. Mientras que George C. Young fue la primera persona en plantar vides seriamente, la historia del Valle del Napa fue hecha por John Patchett, quien recibe crédito por crear el primer viñedo y bodega oficial en el Valle del Napa en el año de 1854, y comenzó a producir vino solo 3 años después, en 1857. John Patchett construyó su bodega en el año de 1859. Al año siguiente, su vino recibió una revisión oficial. Esta es probablemente la primera revisión oficial de cualquier vino de California, compuesto por el Robert Parker de su época y publicado en California Farmer Magazine. La reseña decía: el vino blanco era ligero, claro y brillante, y muy superior. Su vino tinto era excelente. También vimos brandy superior. Su enólogo fue Charles Crook,
quien formaría su propia bodega en pocos años. El vino estaba creciendo lo suficiente en popularidad que nació una segunda revista de vinos, The Pacific Wine and Spirits Review. Los viñedos se plantaron inicialmente, como saben, de la uva Mission. Sin embargo, Zinfandel y Petit Syrah también se plantaron ampliamente junto con una miriada de otras variedades de uvas francesas, italianas y alemanas, incluyendo la Garnacha, la Riesling, Malbec, Sauvignon Blanc, Sauvignon Vert, Hamburgo, Semillon, Flamé Tokay, Petit Verdot, Fourmint, Pinot Noir, Gamay, Muscadel, Cabernet Franc, Moscatel, Carmener y Cabernet Sauvignon, por nombrar algunas. Con más superficie que Napa, el condado de Sonoma ayudó por su gran cantidad de tipos de suelo, terruños, climas más frescos y fácil acceso a la región, así como para el envío. La historia del condado de Sonoma es importante y fácil de recordar, porque algunas de esas primeras bodegas son las que iniciaron la industria del vino de California. Y sorprendentemente, algunas de esas primeras bodegas todavía existen hoy en día. Por ejemplo, Buena Vista en Sonoma, que fue fundada en el año de 1857. Gunlak Bunshu, también en Sonoma, fue creada en el año de 1858. Kohler and Froley Wines, en 1854, en lo que hoy es Jack London Historical Park. El Valle del Napa comienza cuando la bodega Charles Crook en Napa Valley fue fundada en el año de 1861. Jacob Schramm fundó Schramberg en el año de 1862. Schramberg se hizo tan popular que el presidente Benjamin Harrison, 23º presidente de los Estados Unidos, lo sirvió en la Casa Blanca en funciones oficiales. Hamilton Walker Crabb llegó después en 1868. Hamilton Crabb compró 97 hectáreas de lo que todavía eran tierras de cultivo de la familia de George C. Young. Esta tierra finalmente se convirtió en el famoso viñedo Tucalon. No se sabe si Hamilton Crabb sabía que esta era una gran tierra de viñedos, debido a su mezcla de pendientes y elevaciones con sus suelos francos y de grava, rocas con suelo arcilloso en el fondo del valle. O fue simplemente una suerte a ciegas. En cualquier caso, lo que se convirtió en Tucalon resultó ser uno de los mejores sitios de viñedos en todo el Napa. En 1872, Hamilton Crabb funda Hermosa Vineyards. Hamilton Crabb fue extremadamente exitoso y en 1878 era uno de los mayores terratenientes de viñedos en el Valle del Napa. El éxito temprano de Charles Crook y Hamilton Crabb estimuló a otros productores a cultivar viñedos en el Napa. La ciudad que se convirtió en Napa City es necesariamente importante para la región, ya que es donde se realizaban la mayoría de los negocios. La ciudad actual fue desarrollada inicialmente por Nathan Coombs en el año de 1847. Esto fue 2 años antes de que a California se le concediera la condición de estado. Nathan Coombs fue la inspiración detrás del nombre de Coombsville. En correspondencia con la floreciente industria del vino, la primera gran bodega comercial abrió en Napa en 1872, Uncle Sam Wine Cellars. Las bodegas del tío Sam tenían capacidad para producir y embotellar hasta 2 millones de botellas de vino. En la década de 1880, su negocio casi había duplicado su tamaño. Su ubicación a orillas del río Napa facilitó el envío. Pronto le siguió la Napa Valley Wine Company. En 1881, Hamilton Crabb compra 48 hectáreas a Eliza Young por $100 el acre, lo que marcó el nacimiento del viñedo Tucalon. Si bien hoy en día suena sorprendentemente barato, $100 era mucho dinero en aquel momento. En 1886, Crabb cambió el nombre de su bodega de Hermosa a Compañía Vinícola Tucalon, que en ese momento se había convertido en uno de los nombres más conocidos en la elaboración del vino del Valle del Napa. La Tucalon Wine Company
producía vino tinto, vinos dulces etiquetados como Sauternes, Oporto, vino blanco y brandy. En su apogeo, Hamilton Crabb, el viñedo Tucannon, creció hasta alcanzar 263 hectáreas de vides. Para entonces, Crabb era capaz de producir cerca de 150.000 cajas de vino. Los viñedos se plantaron con varias variedades de uvas diferentes, incluida la Borgoña Negra y la Tannat, una uva que se estaba utilizando mucho en Burdeos en aquel momento. Debido a los estragos de la filoxera, Hamilton Crabb murió en quiebra en el año de 1899. Otro gran personaje de la época fue Thomas Rutherford, quien comenzó con su regalo de bodas de aproximadamente 400 hectáreas de vides en el año de 1864, cuando se casó con la nieta de George C. Young. Thomas Rutherford estaba cultivando viñedos, que luego se convertiría en Domaine Rutherford. En 1889, fundada por Gustave Neybaum, inspirándose en un castillo de Burdeos del banco izquierdo y haciéndose vino de corte bordolés, crea Inglenuk, considerado como alguno de los mejores que California podía ofrecer, sumándosele el reconocimiento con la medalla de plata a la pureza y excelencia en la Exposición Universal de París, que llevó a que pronto se ofreciera a los pasajeros del Canadian Pacific Railroad, en sus vagones de restaurantes de primera clase. Charles Hooper plantó por primera vez lo que ahora conocemos como Missouri Hopper Vineyard en el año de 1873. La parcela para este viñedo fue comprada a George Young. Una parte del viñedo original de Missouri Hopper ahora se utiliza para producir Ulises, el vino de Christian Moïse, así como para varios otros vinos de la región en la actualidad. Para el año de 1880, el Dr. George Crane plantó 120 hectáreas de vides. Muchas de esas hectáreas fueron compradas por tan solo $6 el acre, contratando al asociado de Charles Crook, Henry Pellet. Hoy en día, el mítico viñedo lleva por nombre Dr. Crane. A finales de la década de 1880, en Calistoga, Chateau Montelena fue creado por Alfred Tubbs. En 1882, plantó 220 acres de tierra. Sus primeras plantaciones no se distinguieron. Pero en un viaje a Francia, regresó con esquejes de vid de Château d'Yquem y Lafite Rothschild. Alfred Tubbs fue uno de los primeros productores en comenzar a plantar portainjertos resistentes a la filoxera. En el año de 1889, Mayacamas, el primero de los famosos viñedos de montaña en el Valle del Napa, nació gracias a John Henry Fisher. La popularidad del vino de California explotó el vino desde sus primeros años en la década de 1850. Para que se hagan una idea, en 1850 la producción total de vino de California era cercana a 30.000 cajas. A finales de la década de 1860, la producción se expandió a 125.000 cajas. A finales de la década de 1870, se estima que se producían más de 1 millón de cajas de vino al año. A finales del año de 1875, los principales pioneros de la elaboración del vino de California, tales como Charles Crook, Henry Pellet y Seneca Huber, crearon el Club Viticultural de Santa Elena, que más tarde se convertiría en la Sociedad Viticultural de Santa Elena. El Club Vitivinícola de Santa Elena estaba formado por otros enólogos y propietarios de viñedos que compartían los mismos problemas y sueños. Juntos, acordaron que para mejorar la calidad de los vinos de California, necesitaban eliminar las uvas misión, centrándose en el cultivo de variedades de uvas francesas e italianas, así como reducir la necesidad de la chaptalización. La epidemia de la filoxera nació en el año de 1863. Se dice que la propagación de la filoxera proviene de las uvas nativas americanas que fueron traídas al famoso jardín botánico inglés. Esos esquejes de vid americanos llevaban un piojo de raíz específico que ataca y mata las raíces de una vid. Las primeras vistas de filoxera en los Estados Unidos parecen haber tenido lugar en Sonoma, en los viñedos de Buenavista. Los insectos emigraron a Napa a partir del año de 1877 y estaban en plena vigencia justo antes del cambio de siglo. La filoxera se extendió como un reguero de pólvora en Europa,
diezmando la mayoría de los viñedos europeos. Cerca del 90% de todas las vides europeas fueron destruidas. Tanto los nombres famosos como las fincas ordinarias de Bordeaux, Borgoña, Italia y España, y entre otras regiones, se arruinaron. Tomó solo 2 décadas para que la increíble cantidad de destrucción tuviera lugar en todo el mundo. Si bien se desarrollaron varios tratamientos, la única solución práctica fue injertar las vides de vinífera en los portainjertos americanos como rupestris. Un joven francés nativo, Georges de la Tour, estaba listo para vender este nuevo portainjerto a los productores de toda California. Debido que la filoxera es autóctona de América del Norte, las variedades locales tenían una resistencia natural, pero hacen vino de mala calidad, por lo que explica el por qué se necesitaba una curación y una replantación. El portainjerto de St. George pronto fue preferido por la mayoría de los viñedos en el Valle del Napa, debido a su capacidad para resistir la filoxera. Llega la Ley Volstead, más conocida como la Ley de la Prohibición, que prohibió la venta de producción de bebidas alcohólicas, diezmó la industria vitivinícola de California, también perjudicó los ingresos fiscales estatales y federales, ya que los impuestos sobre el alcohol eran altos. Para compensar la pérdida de ingresos, los impuestos sobre las ventas comenzaron a ser recaudados por los estados. Con permisos especiales del Departamento de Prohibición, a algunos productores se les permitió hacer vino y brandy durante la prohibición. Algunas de las compañías más grandes en ese momento eran la Compañía de Vinos Franco-Americana, la Asociación de Vinos de California, los vinos de la colonia suiza italiana y la Compañía de Productos Luis Martini, que finalmente se convirtió en Bodegas Luis Martini. Para sobrevivir, las compañías más grandes vendían jugo de uva en barriles, con grandes cantidades de anhidrido sulfuroso, o también conocido como dióxido de azufre. Cuando se abrieron los barriles y se agregaba el suficiente aire al jugo de uva, pronto comenzaba el proceso de fermentación, lo que convertía el jugo de uva en vino. La mayoría de la gente simplemente se rindió, abandonó sus tierras y permitió que sus vides se murieran. Los pocos que se quedaron obstinadamente se redujeron a vender vinos sacramentales, en el mejor de los casos, o bien mosto seco, más conocido como pasteles de pasas. Se lo vendían a los enólogos caseros que producían su propio vino para los llamados fines religiosos. Los pasteles de pasas se vendieron con instrucciones explícitas sobre cómo no permitir que el producto desarrollara ningún grado de alcohol, que por supuesto era un código tan secreto que informaba a los consumidores cómo hacer vino. También hubo demanda de vino industrial, que como ejemplo se vendió a las compañías tabacaleras para su uso en la maceración del tabaco. La única otra gracia salvadora menor fue que la ley permitió a los enólogos caseros producir 200 galones de sidra sin alcohol por año. A pesar de que los precios de la uva aumentaron rápidamente, esto no fue suficiente para mantener a flote la industria del vino. La prohibición siguió siendo la ley del país hasta que la 18ª enmienda de la Constitución fue derogada en el año de 1932. Mientras que muchos terratenientes permitieron que sus viñedos murieran, otros propietarios de bodegas de California, lo suficientemente inteligentes como para sortear el sistema, prosperaron y prosperaron. Para darle una idea sobre la devastación de la industria del vino de California, durante la prohibición antes de 1919, más de 2.500 bodegas tenían licencia para hacer vino en Estados Unidos. Para el año de 1933, quedaban menos de 100. En ese momento, gran parte del vino que se producía eran vinos blancos de estilo dulce, Jerez y Oporto, aunque también se elaboraban vinos tintos no varietales. Algunos de los productores que sobrevivieron vendieron su fruta como uvas de mesa. Cuando terminó la prohibición, Alicante Bouschet, Petit Syrah, Zinfandel, Garnacha, Cinsault y Carignan fueron las uvas tintas más populares plantadas. Riesling y Moscatel de Alejandría fueron probablemente las uvas de vino blanco más frecuentes en los viñedos.
Debido a la casi muerte de la industria vitivinícola de California, se permitió que los viñedos se marchitaran y murieran, ya que muchos no habían sido atendidos durante años. Curiosamente, a pesar de que la prohibición estaba en plena vigencia durante la década de los locos años 20, la investigación continuó sobre las uvas, la vinificación y la producción de vino gracias a los primeros esfuerzos del Dr. Eugene Hilgard. De hecho, la génesis del futuro mapeo de las habas de California, o ABAs, comenzó en la década de los años de 1920, cuando los investigadores determinaron que había 5 zonas climáticas únicas a las que los viticultores deberían prestarle atención en California. Antes de este estudio, se pensaba que las tierras de viñedos provenían solo de áreas interiores o costeras. El informe también creó una hoja de ruta para la próxima generación de productores en cuanto a qué uvas eran las más adecuadas para California y, lo que es igualmente importante, aconsejaron eliminar numerosas variedades de uva que se plantaron en varias porciones en las mezclas de campo que se habían afianzado. La razón es que esas uvas no producían vinos con viabilidad comercial. Si la prohibición no fue lo suficientemente mala, la Gran Depresión del año de 1929 agregó aún más problemas a la industria vitivinícola de California. Las cosas no comenzaron a mejorar hasta finales de la década de 1930. El Renacimiento se detuvo nuevamente en seco, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una nueva generación de productores de vino no perdió la esperanza. Andrei Viktorovich Chelistchev, de origen ruso, fue el enólogo más influyente de los Estados Unidos después de la prohibición. Chelistchev es más notable por sus contribuciones a la definición del estilo de los vinos de California, especialmente Cabernet Sauvignon. Llamado el decano de los enólogos estadounidenses, pioneros de la industria como el reverendo John Staten de Fieldstone Winery, Robert Mondavi, Louis Martini, Rob Davis de Jordan Vineyard and Winery, Joel Aiken, Michael Silaki de Opus One, Greg LaFollette de Ancient Oak y Rick Saivre de Rodney the Strong Wine Estates, lo consideraban su mentor. André asesoró a Warren Winiarski en el lanzamiento del Stag's Leap Wine Cellars, que elaboró el famoso SLV Cabernet Sauvignon de 1973, que obtuvo la mayor cantidad de puntos en la cata de vinos del Juicio de París en el año de 1976. Comenzó a replantar los viñedos con niveles más altos de densidad, reduciendo la cantidad de azufre utilizado en los viñedos, y lo más importante, André se centró en plantar variedades de uva francesas de alta calidad. Robert Mondavi pertenece a la lista de las personas más importantes en el desarrollo de la industria vitivinícola moderna de California. Robert Mondavi dejó su negocio familiar, que era dueño de la bodega Charles Krug, para formar su bodega en el año de 1965 en Oakville, con 2 socios, Ivan Skok y Fred Holmes. Su compra inicial consistió en 4.8 hectáreas de viñedos que eran propiedad de la familia Stelling. Esos acres ahora se utilizan para la bodega y bodegas y oficinas de la finca de Mondavi. Lo crea o no, esta fue la primera bodega nueva construida en el Valle del Napa después de que Louis Martini construyera su finca en el año de 1933. Fue una empresa enorme para Robert Mondavi en ese momento. Sus esfuerzos e ideas pioneras en la producción, así como la venta, distribución y promoción de la industria del vino de California, lo cambiaron todo. Antes de Robert Mondavi, pocos vinos se vendían mencionando la uva específica. Aunque Cabernet Sauvignon fue vendido bajo ese nombre por la bodega de su familia, Charles Krug, desde la década de los 40, el concepto de centrarse en unas pocas uvas específicas fue creación de Robert Mondavi. En el año de 1968, Ivan Skok y Fred Holmes vendieron sus acciones en la incipiente bodega Robert Mondavi a la Rainer Brewing Company. Robert Mondavi rápidamente tomó sus ganancias y adquirió 93 hectáreas más del viñedo Tucalon. La década siguiente, mediante la asociación histórica entre Robert Mondavi y el barón Philippe de Rothschild, propietario de Chateau Monton-Rothschild, creó Opus One en el año de 1979. También abrió nuevos caminos. Cuando terminó la prohibición, Alicante Bouschet, Petit Syrah, Zinfandel y Carignan eran las uvas tintas más populares plantadas,
Riesling y Moscatel de Alejandría fueron probablemente las uvas de vino blanco más frecuentes en los viñedos. Muy poco Cabernet Sauvignon fue plantado en el Valle del Napa en esos primeros días. Muchos vinos de California de esa época no estaban hechos de fruta madura. Varios vinos eran demasiado ácidos y no envejecían bien. Las variedades de uva a menudo se plantaban en los suelos equivocados. Los vinos todavía se envejecían en secoyas, en lugar de roble en esos años. Fue un momento interesante para convertirse en crítico de vinos, y Robert Parker necesitaba el Valle del Napa. Pero las bodegas del Valle del Napa también necesitaban a Robert Parker, ya que ambos estaban a punto de explotar. Robert Parker comenzó su carrera como escritor de vinos en el año de 1978, cuando fundó lo que se convirtió en The Wine Advocate. Robert Parker, quien se hizo famoso después de sus audaces llamadas sobre las cosechas de Bordeaux de 1982, amaba el vino de California. Sentía que muchos productores con un gran terroir no estaban haciendo el vino en todo su nivel de potencia. Su llamado a cosechar fruta fenólicamente madura, rendimientos más bajos, más clasificación y selección, instalaciones más limpias y usar más barricas nuevas de roble francés, junto con plantar las variedades de uva correcta en los suelos correctos, junto con la producción de más vinos específicos del viñedo, fue escuchado por muchos enólogos. A final de la década de 1980, las cosas comenzaron a calentarse en California. 1984, 85, 86 y 87 marcaron el comienzo de la primera ola de la nueva era. Quedó claro que hacer un mejor vino te valió mejores puntajes de Robert Parker. Los puntajes más altos se tradujeron rápidamente en más dinero y las cosas comenzaron a cambiar. Esto se hizo más evidente durante la década de los 90, que fue vista por muchos como la primera década dorada para el vino de California. La popularidad y el poder de Robert Parker también estaban en aumento. Sus entusiastas, elogios, hicieron historias de éxito de la noche a la mañana para los mejores productores. Esto se combinó con precios igualmente más altos que los que muchas personas culparon injustamente a Robert Parker. En 1983, en reconocimiento de la singularidad de los terruños y suelos en la miríada de diferentes sitios de viñedos, se creó un sistema de AVAs, Áreas Vitivinícolas Americanas. El primer AVA se concedió al Valle del Napa. El sistema de AVAs ha seguido expandiéndose a lo largo de los años. Hoy en día, solo el Valle del Napa consta de 16 áreas vitivinícolas estadounidenses únicas. En el año 2021, habían 139 áreas vitivinícolas estadounidenses diferentes reconocidas en toda California. Algunas de las fincas más pequeñas que elaboran vinos extraordinarios en pequeñas cantidades se conocieron como vinos de culto. La mayoría de estos vinos se elaboran en cantidades tan pequeñas que a menudo se vendían exclusivamente a sus propios clientes sedientos a través de una lista de correo. El primer vino de culto de California que se vendió a través de listas de correos fue Grace Family en el año de 1978. Esto fue seguido por William Selgern, quien produjo Pinot Noir. Ninguno de los productores es considerado un vino de culto hoy en día. El fenómeno de vino de culto comenzó a afianzarse en el año de 1992. Abreu, Araujo, Bryan Family, Colgan, Harlem y Screaming Eagle estaban a punto de convertirse en vinos legendarios entre los coleccionistas ricos. Al principio, los mejores vinos de culto se ofrecían a precios razonables. La mayoría estaban disponibles entre $40 a $60 la botella. Screaming Eagle era sorprendentemente caro, $75 por botella. Pero la demanda de probar lo último y lo mejor creó un mercado secundario para cualquier vino en pequeña producción con una puntuación alta de Robert Parker. Los productores vieron a sus clientes revender su vino el mismo día que lo compraron por el doble o el triple de precio y querían una parte de esa acción. En una década, los precios de la mayoría de los vinos aumentaron tanto que el mercado secundario fue efectivamente eliminado por todos menos unos pocos vinos. Las guerras de escalada de precios finalmente se detuvieron, pero no hay una idea de la reducción de precios. Hoy en día, muy pocos vinos se venden por más dinero en el mercado secundario.
hay un vino que permanece en la cima de la pirámide del vino de culto, Screaming Eagle. Hoy, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon se vende por más de $1,000 la botella, directamente del productor. Sin embargo, el vino más caro de California es un vino blanco, Screaming Eagle Sauvignon Blanc, que se vende por más de $5,000 la botella en el mercado secundario. Las personas más influyentes en el vino de California hoy comienzan con Bill Harlam. La contribución de Bill Harlam en la creación de la era moderna del Valle del Napa era crear una finca del Napa que rivalizara con los vinos de primer grado de Burdeos. Ciertamente se hizo realidad. David Abreu es el administrador de viñedos más exitoso e influyente de todos los tiempos, y esto tiene en cuenta probablemente todas las zonas vitivinícolas del mundo. Piensa en esto: Harlam, Araujo, Colgin, Screaming Eagle, Dalla Valle, Bryan, Spudwood, Stagling, Falmeyer son solo algunos de los nombres famosos con los que trabaja en sus viñedos. Andy Beckstoffer es el productor más poderoso del Valle del Napa, con más de 404.686 hectáreas de viñedos en el Valle del Napa. Andy Beckstoffer también posee miles de hectáreas de vides en los condados de Mendocino y Lake. Andy Beckstoffer es el único, porque a diferencia de otros viticultores, él no labora vino, vende uvas y otorga licencias del nombre de sus viñedos, principalmente Beckstoffer Vineyards y Tucalon, a innumerables productores del Valle del Napa. Parte de esa compra incluyó 89 acres de vides plantadas en el viñedo Tucalon. En el momento de la compra, el viñedo Tucalon necesitaba urgentemente ser replantado. Andy Beckstoffer fue uno de los primeros productores en reconocer la plantación de vides con un espacio más estrecho, similar a lo que está ocurriendo en la orilla izquierda de Burdeos durante siglos.